Venezuela fue sacudida por dos terremotos devastadores casi consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 en junio. Y hace apenas unas semanas, un sismo de magnitud 7.4 golpeó el oeste de Colombia. Dos episodios que dejaron destrucción, catástrofes humanitarias y muchísimas preguntas y cuestionamientos. Sabemos que la superficie de la Tierra está dividida en enormes placas que se mueven constantemente. Pero, ¿qué tiene que pasar para que ese movimiento termine provocando un terremoto? ¿Por qué algunos lugares tiemblan mucho más que otros? ¿Podemos saber dónde será el próximo gran sismo? ¿Hay cada vez más terremotos? Diego Winocur es doctor en ciencias geológicas, docente de la Universidad de Buenos Aires y especialista en tectónica y riesgos geológicos. Hoy nos ayuda a entender qué pasa debajo de nuestros pies y cuánto podemos prepararnos para un fenómeno que todavía no podemos predecir. Soy Agus López y esto es El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía sobre ambiente, ciencia y bienestar. Diego, ¿tenemos más terremotos o es que los estamos identificando más? Para ser sincero, no es que hay un aumento en la cantidad de terremotos, sí se dieron últimamente un montón de terremotos sucesivos de gran magnitud, por encima de 7, que es la escala de Richter, que es cómo los medimos. Pero sin embargo, no es que hay un boom de terremotos. O sea, Bien. siempre han ocurrido terremotos a lo largo del planeta, porque es la manera digamos, de interacción entre las placas tectónicas y el manto litosférico, que es algo como una especie de dulce de leche fundido por debajo de la corteza, y digamos, esa liberación de energía ocurre justamente por ese proceso de presión que existen entre los bordes de esas placas. Entonces, no es que hay un boom, es de alguna manera azaroso que haya ocurrido todos estos sismos tan destructivos. La diferencia es que como han ocurrido en lugares susceptibles y digamos, de gran población, como que estamos más atentos a eso. Y lamentablemente hubo mucha destrucción y pérdida de vidas, tanto en Venezuela como en Colombia, y bueno, los que han sucedido en España ayer y antes de ayer. Entonces, como que estamos un poco más atentos a eso. Pero terremotos ocurren todo el día, todos los días de nuestra vida. Algunos son más intensos, otros no tanto, pero bueno, lamentablemente tuvimos esta secuencia y esta sucesión de eventos recientemente. Me hablaste ahí, me mencionaste placas tectónicas. Contame de manera súper simple para nenes de 5 Sí. años qué son las placas tectónicas y qué es exactamente lo que ocurre bajo nuestros pies cuando hay un terremoto. Bueno, básicamente las placas tectónicas son como porciones de terreno que están como de alguna manera flotando sobre un material caliente o incandescente. ¿Qué quiere decir? Si vemos en el secundario o Ese digamos es el dulce de leche derretido. claro, es como un dulce de leche derretido y arriba le pones una galletita que es un poco más rígida. Bien. Entonces, van, o sea, hacia algún lado. O sea, si pensamos por ejemplo, en una olla hirviendo con agua que hace como una especie de celdas convectivas, eso, que sería como ese dulce de leche fundido, hace que esas placas vayan para un lado o para el otro. Entonces, por ejemplo, nosotros acá estamos en Buenos Aires, pero tenemos la cordillera de los Andes que está al oeste, y ese sería como un límite de placas en donde una placa que es la placa oceánica que está, digamos, en el océano, es más densa, o sea, es un material más denso, por lo tanto se hunde por debajo de la otra placa que es continental, que sería quizás parte de la galletita, y entonces eso hay como fuerzas que una va para el oeste y otra va para el este. Entonces, eso genera como aumento de la presión, y esa, o sea, presión en sentido de fuerzas, o sea, uno empuja para acá y otro empuja para allá, y eso se va acumulando. Se acumula hasta que eso se relaja. Cuando se relaja, es esa liberación de energía que genera una propagación de ondas sobre la Tierra, y por eso la Tierra, digamos, nosotros donde estamos sentados, se mueven las plantas o se mueven las luces. Entonces, lo que nosotros sentimos es la propagación de esas ondas por esa liberación de energía acumulada entre esas dos placas.
Y vos me hablabas de la cordillera de los Sí, Andes, eso formó, bueno, esta formación montañosa, rocosa. sí. ¿Siempre que hay un terremoto se produce algún tipo de formación? Está buena la pregunta, o sea, por lo general es en esa propagación de ondas y en esa liberación abrupta de energía, sí es como que hay una parte de la Tierra que se rompe, Ujú. que nosotros denominamos como falla, que es como digamos, como una gran fractura que desplaza un bloque respecto de otro. Esas fallas pueden tener decenas o cientos de kilómetros y los desplazamientos relativos entre un bloque y el otro pueden ser de 50 centímetros, 30, 1 metro, hasta 2 o hasta 3 metros si el sismo es muy intenso y sobre todo si ocurre a poca profundidad. O sea, cuanto menor es la profundidad como el hipocentro del sismo, que es a partir de donde se libera esa energía, más chances hay de que exista una deformación, o sea, que exista una falla y que eso sea en superficie y que entonces que se desplace el terreno. Hay un montón de videos donde se ven ese desplazamiento en vivo en ese momento que puede durar, o sea, un sismo dura entre 30 segundos y 1 minuto o 1 minuto y medio, que es donde todas las cosas y toda la gente va por un lado para el Tiembla. otro, claro, tiembla. Entonces, efectivamente, sí, o sea, si uno piensa en, por ejemplo, en el Aconcagua, que tiene casi 7.000 metros de altura, eso antes estaba en cero, o sea que se levantó 7.000 metros por sucesivos terremotos, o sea, un montón. Y bueno, digamos, hay que tomar en dimensión que si cada terremoto se levanta, no sé, 1 metro o 2 metros, hay que tener 6.900 o 7.000 terremotos para que el Aconcagua esté en esa máxima altitud que tenemos. ¿Y eso se fue dando a lo largo de muchos siglos, miles de Es años, es o podemos tener así millones, unos millones, millones? o sea, Ok, mucho más que eso. O sea, en geología se habla en la recurrencia de un sismo o de un terremoto, que quiere decir cada cuánto se repite o cada cuánto se mueve esa falla que nosotros estamos hablando. Entonces, la general más o menos es de 100 o 200 años. Entonces, tenemos que hacer esa cuenta de 6.000 terremotos o 5.000 terremotos, dependiendo de esa diferencia, y retroceder en el tiempo hacia atrás. Y igual no es a lo largo de la historia geológica, digamos, no es totalmente simétrico la recurrencia de claro. esos sismos. Hay momentos de mayor actividad quizás y hay otros momentos de que no. Pero bueno, lo importante es que desde hace 90 millones de años que se está generando esa cordillera de los Andes y que antes de existir esa cordillera de los Andes era un océano. O sea, parte del océano que había ahí, que de hecho, si tomamos en cuenta lo que es Vaca Muerta, bueno, Vaca Muerta son depósitos de un océano antiguo, del Jurásico, que una vez que se empezó de alguna manera a levantar esa cordillera, fue quedando más arriba que lo que está hoy en día, Claro, ¿sí? fue saliendo a la superficie. Claro, exactamente. Por eso tenemos fósiles que son marinos de edad jurásica, que es hace 70 millones de años, que están a una altura de 5.000 metros. Entonces, Claro, una antes locura. eso, claro, antes era el fondo marino, que si todos recordamos la estrellita culona del CONICET, bueno, eso que en un momento, o sea, ahora está a menos, no sé, 100 metros de profundidad de agua en el fondo del océano, no sé, en 40 millones más adelante estaría como a 3.000 o 4.000 metros si es que se diera ese contexto en el cual estamos hablando, ¿no? ¿Podemos predecir exactamente o lo más exacto posible dónde va a ser el próximo terremoto y cuándo? Lamentablemente no tenemos esa tecnología, si bien ha avanzado un montón, no podemos predecir exactamente cuándo va a ocurrir un terremoto, o sea, no lo podemos predecir con exactitud. Sí podemos eh, entender el contexto en el cual eso se puede dar y cuáles son quizás las fallas potencialmente sísmicas, o sea, que puedan llegar a romperse y que eso sea, digamos, donde ocurra ese terremoto, pero no podemos, con la tecnología que disponemos hoy en día, no lo podemos predecir Mm, quizás más allá de un par de segundos, que de hecho en los últimos sismos
Google ha alertado, ha enviado una alerta de 3 o 4 segundos, dependiendo de dónde se encuentran, pero no tenemos esa capacidad hoy en día de predecirlo. Ujú. Sí, las zonas potencialmente activas, sísmicamente activas y entendiendo, o sea, haciendo estudios paleosismológicos, que sería eso que preguntabas anteriormente, si hay un desplazamiento de ese terreno, bueno, ver cada cuánto se desplaza ese terreno y tener esa recurrencia y magnitud de sismos. Pero lamentablemente es muy difícil. Sí, o sea, los sismógrafos como que miden el sismo que está ocurriendo, pero es Claro. difícil predecirlo de alguna manera. ¿Y cuáles son esas zonas más calientes? Y, o sea, las más calientes en nuestro país son las que están asociadas a la cordillera y principalmente San Juan, Mendoza, Ujú, Catamarca, La Rioja, Salta, que son las que tienen digamos, una componente de tectónica activa ujú. principalmente. De hecho, hay un mapa de riesgo sísmico que pinta, digamos, de rojo, o sea, con máximo riesgo sísmico a la provincia de San Juan y de Mendoza. De hecho, han tenido terremotos, o sea, el máximo desastre natural que hemos tenido en el país fue El de el San Juan. terremoto de San Juan. Mm. Entonces, existen ese tipo de conocimiento, pero no hay digamos, como una predicción del momento. Se sabe que eso tiene un riesgo alto, por lo tanto hay que tomar medidas como para mitigar el impacto de existir algún tipo de sismo que pueda suceder. Y en el resto de América Latina, ¿qué otros puntos tenemos? O sea, todo lo que es el eje cordillerano es todo plausible de generar algún sismo porque estamos bajo ese proceso de subducción que se llama, que es ese hundimiento de la placa oceánica por debajo de la placa continental. Entonces, esa fricción ocurre en todo momento, en todos los espacios. En Ujú. algunos lugares, dependiendo de cómo es la configuración de esa placa y esa subducción, hay algunos que son potencialmente más riesgosos y otros no tanto, pero todos están bajo esa Ujú. condición en general. Y cuando hablamos de terremoto, muchas veces también surge la alerta de tsunami. ¿Por qué Sí, están vinculados esos dos fenómenos? eh, principalmente porque eso que decimos de la deformación del suelo, o sea, si se desplaza en algo del suelo, si el hipocentro de ese terremoto, que es exactamente la prolongación del punto en profundidad de ese sismo, ocurre en el océano, ese desplazamiento, que a veces lo vemos en la Tierra, ocurre en el agua. Mm, Entonces, ese levantamiento o ese desplazamiento genera una ola muy grande asociada al desplazamiento que tiene en profundidad. Entonces, es como que una pared de agua se eleva y eso pega contra las costas ujú, y por eso se da el alerta de tsunami. Cuando se sabe que el hipocentro de ese sismo es en tierra o en continente, por lo general no se da el alerta porque no hay riesgo de que ujú, eso suceda. O sea, es ujú, la propagación de esas ondas en el agua o en la tierra, ¿no? ujú. Para cerrar, te voy a plantear unas cortitas como A para ver, saber. Suena la alarma, nos llega a nuestro teléfono la alarma de sí. terremoto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Eh, Primero hay que pensar dónde estás. Si estamos en Buenos Aires, es bastante difícil que eso suceda, o sea, No, supongamos como que estamos en en una un zona lugar en donde sísmica. puede haber terremotos, Eh, nos llega la alarma a nuestro sí, teléfono. ¿Qué tenemos que hacer? perfecto. Si estamos en un edificio, si es un edificio alto y esperemos que es sismo resistente, eh, lo mejor es quedarse en el edificio, no salir corriendo, alejarse de las ventanas, no ir a los balcones, Bien. tratar de cubrir cabeza y cuello abajo de una mesa, si se saben dónde están las vigas o como las construcciones duras, digamos, del edificio, quedarse ahí o abajo de los marcos de las puertas. Eso es verdad, lo de Eh, los marcos de las sí, puertas, no es un sí. mito. No es un mito. Y de hecho, en estas provincias que mencionaba anteriormente, hay simulacros de evacuación en las escuelas secundarias, las escuelas primarias, porque están acostumbrados y es común sentir sismos de baja Mm, magnitud, 3 4 5. Entonces, lo primordial sería eso, y antes de que eso ocurra y que esa alerta llegue, es identificar los lugares seguros o de la casa o si están, por ejemplo, no sé, si están en la calle,
tratar de alejarse de los balcones o de las zonas con ventanas, o sea, porque la mayor cantidad de víctimas producto de esos sismos es porque se caen cosas, se caen cartelería, macetas, todo lo que esté inestable, digamos, dentro de la ciudad. Entonces, si uno está adentro, es protegerse, esperar a que pase el sismo, que son entre 30 segundos y un minuto y medio, y después evaluar y ahí sí salir. O sea, no escapar directamente, no ir a la escalera, no tomar el ascensor. Esas son como condiciones medio básicas. Y también tener un kit, no sé, de agua, algo como para sobrevivir, porque se puede cortar la luz, se puede cortar el agua. O sea, quizás físicamente no te suceda nada, pero el entorno seguramente se verá afectado y bueno, hay que pensar un poco en eso. Y la última, ¿es verdad que los animales pueden sentir los terremotos antes de que lleguen a nosotros? Hay algunos estudios, sobre todo chinos, que sienten como, o sea, identificaron en ciertos animales como el vuelo errático de los pájaros segundos antes, justamente porque hay como propiedades magnéticas que, digamos, segundos antes de que ese sismo suceda, como que hay una diferencia en la gravedad del sistema, digamos, de la corteza. Entonces, sienten eso, que los caballos se asustan o los perros. Los que son más de campo, los que ya son El gato de tu mascota. casa no. No, el gato se va a asustar igual que vos. Pero sí han identificado eso, pero es un patrón que no, digamos, que no está totalmente como caracterizado y que lo podemos tomar como, bueno, no podemos tener, no sé, 200 ñandúes esperando a ver si pueden sentir un terremoto. Capaz que pueden salir corriendo por otra cosa y no sería algo como sumamente científico como para tener en cuenta. Ok. Diego, muchísimas gracias por haber venido hoy a El Pez por la Boca. Un placer. Esto fue El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía. En conducción, Agus López. En producción ejecutiva estuvo Lucía Ríos. En dirección de contenidos, Manuela Castro. Dirección estratégica, Fernanda Gallegos. En redes sociales, Gonzalo Rodríguez. Y en edición, Guido Diricio. Peligro que no se ve. El monóxido de carbono no tiene olor ni color y puede ser mortal. Ventila siempre los ambientes y nunca uses el horno ni las hornallas para calefaccionar. Llama al SAME 107. Más información en buenosaires.gov.ar/monóxido.